Le damos la bienvenida a Uniendo Familias con CENIAF, un espacio para mejorar la dinámica familiar a través de valores y la crianza con propósito. Bienvenidos a su programa Uniendo Familias con CENIAF, porque la familia es el entorno protector por excelencia. Que la saluda Lady Cerrut. Hoy en el programa trataremos un tema muy importante: prevención de uso de sustancias en niños, niñas y adolescentes. Nos acompañan los psicólogos Luis Ávila y la psicóloga Ixa Urriola. Bienvenidos al programa. Gracias a ustedes por invitarnos. Es un placer poder compartir con ustedes en este día. Gracias, porque vamos a compartir un tema de mucha importancia para la familia, para los padres que nos están sintonizando en este momento, que nos sintonizan a través de la emisora y a través de nuestras redes sociales. Licenciado, iniciemos a tocar este tema. En sí, vamos a hablar la institución que nos encargan, ya sea la Cruz Blanca junto al CENIAF. ¿Qué es la Cruz Blanca? Bueno, la Cruz Blanca Panameña es una ONG dedicada al tratamiento y la prevención de drogas. En el tratamiento nos encargamos de todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de la persona para que deje el uso de sustancias, y la prevención, obviamente, para que los niños, adolescentes, no caigan dentro del consumo de sustancias. Esto lo desarrollamos a través de varios programas que tenemos a lo largo de todo el territorio nacional. Ok, vamos a tocar este tema, vamos a ahondar un poquito más. Sabemos que en la adolescencia se juegan muchas cosas, el joven quiere probar cosas nuevas y cosas que entre más se le dice no lo hagas, más lo van a hacer, porque se empecinan a querer probar lo que papá y mamá le dicen no te va a ser de beneficio, pero ellos, por agradar a sus amigos, compañeros, pues ellos acceden. ¿Qué es la prevención del uso de sustancias? En este caso, drogas, alcohol. Bueno, lo que se busca con la prevención más que nada es desarrollar habilidades para que el chico no llegue a consumir, ¿sí? Uh-huh. Desarrollar habilidades en toma de decisiones, en autoestima. O sea, lo que se busca es reducir los factores de riesgo y mejorar los de protección. O sea, los de protección son los que van a permitir que ese adolescente no tenga acceso a esa sustancia en una primera vez. Entonces, siempre la prevención va encaminada a eso, a fortalecer esas habilidades para que el adolescente que no ha tenido acceso a la sustancia, pues no lo tenga, y el que lo ha tenido, pues evite un daño o un riesgo mayor al consumo de sustancias. Entonces eso es básicamente lo que busca todo este tema de la prevención. La prevención. Correcto. Ok, cuando le decimos a papá, vamos a prevenir, o el papá busca ayuda, ¿cómo yo prevengo a que mi adolescente no sea parte de esta experiencia? Bueno, es un trabajo bastante difícil, pero también bastante bonito, porque es algo que no inicia en la adolescencia. Uh-huh. Inicia desde que está la niñez, porque desde la niñez se van estableciendo factores, se van estableciendo comunicación con los hijos para poder que ellos en algún momento, cuando llegue esa, digamos, tentación o esa invitación que querramos o no, lastimosamente, en algún momento de la vida del adolescente va a llegar, porque ni los padres ni las instituciones van a poder estar en todos momentos con ellos. Esa invitación va a llegar y que ellos tengan la capacidad de, con toda esa enseñanza que ellos han tenido, de saber decir que no tanto a las drogas, sino a la persona que le va a hacer la invitación, que en la mayoría de los casos es alguien cercano o un familiar. Entonces se busca que él pueda tener toda esa capacidad para decir que no, y aumentar entonces todas las cosas positivas en su vida, que él no se enfoque en el tema del consumo, sino en aumentar su autoestima y todo lo que esto implica. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgos que afectan entonces? Bueno, cuando hablamos de factores de riesgo, también tomamos en cuenta el tema de la edad, ¿no? O sea, según la edad, pues el niño siempre va a tener situaciones que van a ser mayor riesgo o menor riesgo. Por ejemplo, el tema de la familia, el tema de la estructura familiar, de la no adecuada comunicación, los lazos
débiles entre padres e hijos es un factor de riesgo. Si hay un antecedente de consumo dentro de la familia, ahí también hay un factor de riesgo, el ambiente, ¿sí? Que de hecho ya ahorita nosotros no pudiésemos pensar que en un área de baja economía pues hay más riesgo, porque igual en una área de mayor economía también hay un riesgo. O sea, tiene que ver mucho con todos estos elementos, el tema personal. Hay chicos que tienen una personalidad un poquito más vulnerable al consumo. Tiene que ver un poco con todo este tema de la genética y la predisposición. También es importante en este tema de riesgo la sustancia, porque hay sustancias que también pues son más propensas a que la persona desarrolle una situación de dependencia. Y a mí en este tema siempre me gusta decir que no todo, y no lo digo para dar permiso, pero no todo el que consume es adicto. Sin embargo, el que consume ya tiene un riesgo de llegar a desarrollar un trastorno por dependencia. Entonces, todos esos elementos son importantes, ¿no? El tema de la estructura genética, la familia, el ambiente, todos esos son elementos de riesgo. La edad, hay niños, por ejemplo, la adolescencia es una edad un poquito más de riesgo que las etapas tempranas, porque en la etapa temprana todavía el papá está como un poquito más presente en la vida del individuo que en la adolescencia. Ya en la adolescencia hay un poco más de independencia y no se puede tener como esa supervisión tan precisa. Entonces todos esos elementos son factores de riesgo que hay que tener en cuenta para evitar que un chico tenga acceso a la sustancia y consumo. Factores de riesgo que, como usted bien lo dice, afectan e influyen de que el joven, el niño o la niña sean vulnerables ante cualquier sustancia, llámese droga, llámese alcohol. Y es triste, de verdad, licenciada, el poder ver a niños que estén en estas actividades que no es parte de su edad, no debe. Aparte de esto, también podemos hablar de los factores que nos ayudan a prevenir, a afrontar situaciones a causa de esto. Sí, en cuanto a los factores de protección que existen, y que aquí tendríamos que hacer una pausa para pensar qué es lo que nosotros, como incluyendo aquí al Estado, a toda la sociedad, qué es lo que queremos, porque muchas veces vemos en las noticias violencia, todo lo que sucede, pero realmente estos factores de protección que voy a mencionar son los que tenemos que luchar, son los que tenemos que tratar de impulsar para que obviamente no se llegue a esta parte del tema de la violencia. El primer factor de protección es la familia. La familia tiene que ser ese primer vínculo que ayude a los niños o a los adolescentes a no caer dentro de este tema del consumo de drogas, porque que existe una buena comunicación adecuada, que existan espacios para que él pueda expresar sus emociones, sus sentimientos, lo que piensa, lo que le pasó en la escuela, lo que le pasó con sus amigos jugando. Entonces la familia tiene que ser ese principal factor de protección. Luego, obviamente, todo el tema de las instituciones, buscar elementos que ayuden a que los adolescentes puedan utilizar el tiempo de ocio o el tiempo libre que tienen para entonces poder tener actividades que les ayuden a ellos. No solamente el deporte, que es muy bueno, pero también la parte artística, porque no a todos les va a gustar jugar fútbol o béisbol. Hay otros que les va a gustar la parte musical, a otros la parte de pintura, a otros inclusive la parte de reciclaje, de voluntariado. Entonces deben existir el leer libros, deben existir múltiples, un abanico de actividades para que ellos puedan entonces aumentar esos factores de protección. Y obviamente otro factor de protección muy importante también es la escuela. Todo lo que involucra a la escuela, desde el director hasta el trabajador manual, que sean parte de ese círculo que los ayude a ellos, que ellos puedan detectar que pueda haber algunas situaciones, entonces ayudar a prevenir, que es la clave y lo que estamos conversando el día de hoy. Vamos a hablar sobre las medidas que se consideran importantes para prevenir el consumo en los adolescentes. Ok, en cuanto a estas medidas que son importantes, pues hay que rescatar la primera de ellas, que es la comunicación. Y yo creo que hemos hecho hoy mucho énfasis en eso, pero es precisamente la comunicación la que nos va a ayudar a prevenir, porque si una familia habla, y lo que mencionaba hace un rato la licenciada Ixa, a veces los padres llegan a la consulta y nos dicen, es que mi hijo tiene 2 años consumiendo X sustancia. Y cuando hablamos con el adolescente nos dicen, no, es que yo llevo 4 años
y es esta y esta otra, o es otra que ellos no habían dicho en el momento. Entonces, esa comunicación que exista desde ese momento debe ser ese factor que ayude a que podamos trabajar con ellos y a prevenir, obviamente, que ellos nos caigan dentro de este tema del consumo de sustancias. También que aparte de esa comunicación que exista entre la familia, que exista una buena comunicación también entre la escuela y los padres, porque muchas veces, y va de ambos lados, a veces las escuelas convocan reuniones de padres de familia, van dos o tres padres, o a veces hay padres interesados en hablar con profesores y por temas de tiempo o lo que sea no se puede establecer esa comunicación. Entonces también es importante que exista esa comunicación para que noten los comportamientos que puede haber en los adolescentes o en los niños, pero también qué elementos puede haber alrededor de la misma escuela a nivel ambiental, pues eso también es parte de prevenir que exista esa comunicación con los vecinos alrededor del área de las escuelas, con los padres que van viendo y vigilando, notando comportamientos que puedan ser quizás un poco perjudiciales. Entonces creo que eso es importante incentivarlo para ayudar a toda esta parte de la prevención. Hablamos en este caso acerca de la prevención de la sustancia en niños, niñas y adolescentes. Claro que se da el caso en niños. No es que aislado, porque el adolescente está más propenso, pero en niños también, tristemente. Sí, en niños también, como usted mismo lo menciona, tristemente, lastimosamente, sucede que hay casos de temas de consumo y se dan muchas veces, allí sí entraríamos en el tema en ambientes donde existen factores de riesgo, como también son familias, digamos, disfuncionales o familias que muchas veces lastimosamente se dedican al tema de venta o que la mayoría de sus miembros consumen. Entonces hay niños que por esa exposición fácil a poder conseguir la sustancia, porque alguien la dejó en un lugar mal puesto o porque sabe dónde la guardan, entonces hay niños, yo le diría que inclusive 5 o 6 años, que lastimosamente empiezan en nuestros barrios el consumo, porque lo hemos visto dentro de la atención en la clínica. Entonces ya empezar a esa edad, para esa persona, el estigma que va a sufrir, el daño obviamente que se va a hacer a nivel físico, a nivel mental, el no desarrollo que va a tener de todas las partes funcionales, sobre todo de su cerebro. Entonces hay que evitar que se caiga en este tema de consumo a tan corta edad. Mientras más podamos evitarlo en la edad, mejor. Obviamente lo ideal es que nunca lo hagan, pero mientras más podamos evitar, es mejor para no caer dentro de todo este tema que va a poder afectarle. Claro que sí. Vamos ya para ir cerrando, darle una recomendación. Yo sé que hemos hablado sobre la prevención del uso de sustancias en los adolescentes, niños y niñas, pero esos jóvenes que nos están viendo en este momento, que yo sé que esto puede llegar a oídos de muchas personas, y aún de papá, mamá, de cuidadores, recomendaciones, consejos que les pueden ayudar a no caer entonces y prevenir el consumo de estas sustancias. Mira, para mí, y bueno, cuando ellos llegan, yo una de las cosas que siempre trato de trabajar con ellos es el tema del amor propio, o sea, el entender que ellos no tienen para ser aceptados, para que los acepten en grupo, para que los quieran, para que los aprueben. Ellos no tienen que hacer cosas que están contra lo que ellos mismos desean. Entonces ese es un punto que para mí es importante, el tema de que ellos puedan decir que no, aprendan a decir que no, tengan decisión propia. Y cuando dice, sabes que eso no me gusta, eso me hace daño. Entonces eso es un elemento, esa parte de poder decir que no. La otra cosa que yo comentaría es el tema de buscar comunicarse con sus padres, y si no pueden con sus padres, con un profesor o con algún adulto dentro de, si pues van a alguna iglesia o algo, con alguien de alguna iglesia o algún familiar, pero personas responsables con quienes ellos puedan hablar y decir, mira, sabes que estoy teniendo este problema en mi casa, estoy teniendo este problema en la escuela y necesito ayuda. Buscar, crear, como decíamos anteriormente, espacios positivos para ellos. Siempre pensamos que, bueno, hacemos una liga de fútbol en el barrio y ya eso va a ser, o hacemos una cancha en el barrio y eso va a hacer que dejen de consumir. No, sabemos que lastimosamente, inclusive en nuestros barrios, en las canchas de fútbol, la mayoría de adolescentes lastimosamente consumen. Entonces, no solamente es dar y ya, sino acompañar en ese dar, acompañar con la comunicación, que yo creo que es la palabra clave de este programa que hemos tenido, y acompañar también en el amor propio, primeramente de ellos, pero también el amor que le podamos dar a ellos para que sepan que quien
alguien que te ama no te va a hacer daño. Quien te ama no te va a ofrecer sustancia. Entonces creo que acompañarlos a través de ese amor, que puedan desarrollar su autoestima para que no caigan dentro del consumo de drogas, que es muy triste, lastimosamente. Exacto, así es. Muchas gracias, licenciado, por su tiempo y por ayudarnos y brindarnos el desarrollo de este tema tan importante para todos los que nos ven y nos escuchan. Usted tiene la voluntad de cambiar y de decir no. Esto no es para mí, esto me va a hacer mal, no tiene beneficio ni para mi persona ni para mi salud. Así que bueno, esperando que el programa de hoy le haya sido de mucha ayuda. Gracias al licenciado Luis Ávila y a la psicóloga Ixa Urriola por acompañarnos en el programa de hoy. Yo me despido, será hasta la próxima, donde tocaremos otro tema de interés a través de su programa Uniendo Familias con CENIAF. Hemos presentado Uniendo Familias con CENIAF.